Imagina que estás caminando por la calle y, de repente, ves a un grupo de personas corriendo sin motivo aparente. Sin saber por qué, empiezas a correr también. No ves peligro, pero algo dentro de ti te dice que debes hacerlo. Esa sensación, ese impulso incontrolable de imitar lo que otros hacen, es solo una pequeña muestra de algo mucho más profundo. Algo que ha estado presente en la historia humana desde hace siglos, aunque pocos lo entiendan realmente. Se llama histeria colectiva. ¿Pero qué es exactamente? Es un fenómeno psicológico en el que un grupo de personas comienza a experimentar síntomas físicos o emocionales similares sin causa médica real. Puede manifestarse como ansiedad, miedo extremo, ataques de risa incontrolables, convulsiones, incluso creencias compartidas que no tienen fundamento racional. Y todo ocurre, al mismo tiempo. Como si una fuerza invisible hubiera conectado las mentes de todos los involucrados. Este tipo de eventos no son cosa del pasado. Han ocurrido en escuelas, en comunidades religiosas, en oficinas corporativas e incluso en ciudades enteras. Lo más inquietante es que muchas veces afectan a personas normales, sanas, racionales, hasta que algo cambia. Hasta que el miedo, la sugestión o el estrés rompe las barreras de la lógica individual y da paso a una nueva realidad, compartida. La histeria colectiva no solo es un tema médico o psicológico. Es un misterio social. Un fenómeno que desafía nuestra comprensión de cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos influimos mutuamente. En este viaje, exploraremos algunos de los casos más extraños y aterradores de la historia. Casos que ni los expertos han podido explicar completamente. Desde bailes locos en la Edad Media, hasta brotes de enfermedades inexplicables en el siglo XX. Desde acusaciones masivas de brujería, hasta modernas crisis en redes sociales donde millones de personas comienzan a actuar de manera similar, como si estuvieran bajo el efecto de una misma ilusión. Y mientras avanzamos, te invitamos a preguntarte, ¿somos realmente dueños de nuestros pensamientos? ¿O hay momentos en los que nuestras mentes se ven absorbidas por una especie de conciencia colectiva que va más allá de lo que entendemos? La histeria colectiva no es solo una curiosidad histórica. Es un espejo. Un reflejo de cómo funciona nuestra sociedad, de cómo respondemos al miedo, al rumor, al caos. Y en un mundo cada vez más conectado, donde la información viaja a velocidades nunca antes vistas, vale la pena preguntarnos, ¿estamos más cerca que nunca de vivir otro episodio de histeria colectiva? Así que prepárate. Porque ahora comenzamos nuestro recorrido por uno de los fenómenos más intrigantes de la historia humana. Un fenómeno que puede estar más cerca de nosotros de lo que creemos. El poder de la sugestión humana. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones están conectadas a las de alguien más? Tal vez, sin darte cuenta, comenzaste a reír porque otra persona lo hizo primero. O tal vez lloraste en una película simplemente porque viste a otros llorar. Ese es el poder de la sugestión humana, una fuerza silenciosa que moldea nuestras acciones constantemente. En condiciones normales, esta capacidad de empatizar y copiar comportamientos es útil. Nos ayuda a comunicarnos, a sentirnos parte de un grupo, a entender emociones sin necesidad de palabras. Pero cuando el ambiente cambia, cuando el estrés aumenta o el miedo se extiende, esa misma habilidad puede convertirse en algo mucho más intenso. Incluso peligroso. La histeria colectiva no surge de la nada. Siempre hay un detonante. A veces es una noticia falsa, otras veces es una experiencia traumática compartida. Pero una vez que comienza, se mueve como una ola. Una persona siente algo, otra lo percibe, una tercera lo imita, y así sucesivamente, hasta que cientos o miles de personas están actuando como si estuvieran bajo el mismo hechizo. Un ejemplo claro es lo que ocurrió en Tanzania en 1962. En una escuela femenina, una estudiante empezó a reír sin control. Fue algo espontáneo, quizás nervioso. Pero pronto, otras chicas también comenzaron a reír. Y luego otras más. Lo peor es que no podían parar. Las risas se convirtieron en ataques prolongados que duraban horas. Algunas chicas tenían que ser enviadas a casa. El brote se extendió a otras escuelas cercanas. Duró meses. Los médicos no encontraron causas físicas. Era un caso clásico de histeria colectiva. ¿Cómo es posible que esto suceda? La respuesta está en nuestro cerebro.
Tenemos algo llamado neuronas espejo, que se activan cuando vemos a alguien haciendo algo. Nos ayudan a aprender, a empatizar, a imitar. Pero bajo ciertas circunstancias, estas neuronas pueden llevarnos a contagiarnos emocionalmente. Si ves a alguien tener un ataque de pánico, es probable que tú también empieces a sentirlo. Y si ya hay 10 personas con miedo, tú serás el 11º. Es como un virus, pero de emociones. Y en lugar de sangre o aire, se transmite por la mirada, por la voz, por el miedo compartido. En sociedades cerradas, como escuelas o fábricas, este contagio mental se expande aún más rápido. Porque allí, todos comparten el mismo espacio, la misma tensión, la misma incertidumbre. Entonces, ¿podría pasar en cualquier momento? ¿Podríamos estar rodeados de personas que, sin saberlo, están listas para caer en una ola de miedo colectivo? Tal vez no lo notaríamos hasta que sea demasiado tarde. Hasta que uno de nosotros comience a reír, y los demás lo sigamos. Historias de la Edad Media, orígenes oscuros. La oscuridad no siempre viene en forma de sombras o criaturas desconocidas. A veces, se manifiesta en la mente humana, en medio de una plaza llena de gente. En la Edad Media, cuando la ciencia aún no tenía voz y la religión dominaba cada rincón del pensamiento, surgieron algunos de los eventos más extraños y aterradores de la historia humana. Eventos que hoy llamamos histeria colectiva. Uno de los casos más famosos es el conocido como el baile de San Vito. Ocurrió en Italia durante el siglo XIV, una época marcada por la pobreza, la guerra y el miedo constante al fin del mundo. En la ciudad de Estrasburgo, en lo que hoy es Francia, cientos de personas comenzaron a bailar sin parar. No era una celebración. Era algo mucho más inquietante. Imagínate la escena, una multitud invade las calles, moviéndose sin control, gritando, riendo, llorando. Algunos caen exhaustos, pero apenas recuperan fuerzas, vuelven a bailar. El baile continúa día y noche, sin razón aparente. Los cuerpos empiezan a fallar, algunas personas mueren de agotamiento. Médicos de la época intentan ayudar, pero no encuentran explicación médica. La iglesia culpa a los demonios. Otros aseguran que fue una maldición divina por los pecados humanos. Este fenómeno se repitió en varias ocasiones a lo largo de Europa. Se le dio el nombre de baile de San Vito, en honor a un santo al que se suplicaba para detenerlo. Pero nadie sabía realmente qué lo causaba. ¿Era una enfermedad mental? ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un acto de desesperación colectiva ante la miseria? Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un brote de estrés masivo, donde el cuerpo humano reaccionó de manera física a un trauma emocional compartido. Una especie de escape colectivo de la realidad. Otros piensan que pudo ser una forma de protesta encubierta contra la opresión religiosa y social de la época. Pero no solo hubo bailes. Hubo otro caso igual de perturbador, el de Loretta Benz y las monjas bailadoras. Este sucedió en el siglo XVII en Alemania. Loretta era una monja que, durante una misa, empezó a moverse de forma extraña. Poco después, otras monjas también comenzaron a actuar de manera similar. Bailaban, gritaban, hacían muecas grotescas. Algunas incluso imitaban sonidos animales. Los sacerdotes acudieron a rituales religiosos, exorcismos, confesiones públicas. Nada funcionó. Finalmente, se decidió castigar a las monjas con azotes públicos, lo cual solo pareció empeorar la situación. ¿Qué estaba pasando en aquella época para que tantas personas perdieran el control de sus cuerpos y mentes? Muchos historiadores creen que estos episodios eran formas de liberar tensiones acumuladas bajo reglas estrictas y una vida de aislamiento. La histeria colectiva no solo es contagio emocional, también puede ser rebelión silenciosa. Otro fenómeno medieval relacionado con la histeria colectiva fue la caza de brujas. Durante siglos, miles de mujeres fueron acusadas de practicar magia negra, hacer pactos con el diablo o lanzar maleficios. Y muchas de estas acusaciones surgieron de forma colectiva. Una persona veía algo sospechoso, otra lo confirmaba, y pronto toda una comunidad creía que había brujas entre ellos. ¿Realmente existían? Ojalá fuera tan simple. Hoy sabemos que muchas de estas acusaciones nacieron de miedo, paranoia, rumores y presión grupal. En otras palabras, histeria colectiva.
Lo más escalofriante es que, aunque pasaron siglos, el mecanismo sigue siendo el mismo. El miedo se extiende, la mente se contamina y de repente, un grupo entero comienza a ver fantasmas donde no los hay. En la Edad Media, eran brujas. Hoy, pueden ser conspiraciones, amenazas invisibles o incluso influencias digitales. El fenómeno cambia de rostro, pero nunca desaparece. Así que pregúntate esto, si vivieras en esa época, ¿habrías bailado junto a los locos? ¿Habrías señalado a alguien como bruja? ¿O habrías sido uno más en la multitud, incapaz de evitar el contagio mental? Continúa con nosotros, y si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal, porque ahora nos adentramos en un periodo aún más turbio de la historia humana, donde el miedo no solo invadió las plazas, sino las mentes de millones de personas durante tiempos de guerra. Histeria durante guerras y crisis. Las guerras no solo destruyen ciudades, también destruyen la mente. Cuando el miedo se convierte en moneda corriente, cuando la incertidumbre domina cada conversación, la histeria colectiva encuentra terreno fértil para expandirse. Y durante los conflictos bélicos, ese terreno es infinito. Uno de los casos más impactantes ocurrió en los Estados Unidos poco después del ataque a Pearl Harbor en 1941. El país estaba en alerta máxima. Cada sombra parecía ocultar un espía. Cada ruido extraño, una amenaza. En ciertos estados, especialmente en la costa oeste, se generó una verdadera histeria por espionaje japonés. Incluso llegaron a reportarse aviones no identificados en el cielo, luces extrañas, explosiones imaginarias. Las autoridades emitieron alertas falsas. Los medios publicaban noticias alarmistas. Y el pueblo, asustado, respondía con pánico colectivo. En febrero de 1942, menos de 3 meses después del ataque a Pearl Harbor, se produjo lo que se conoce como el incidente de la Batalla de Los Ángeles. Esa noche, sirenas de alarma antiaérea sonaron por toda la ciudad. Supuestamente, un objeto no identificado había sido detectado sobre la zona. Las defensas antiaéreas abrieron fuego. Miles de civiles salieron a las calles a mirar al cielo. Durante horas, se reportó un supuesto objeto volador que resistía los disparos. Pero al final, no había nada allí. Ni aviones japoneses, ni ovnis. Solo miedo. Solo histeria. ¿Cómo puede una ciudad entera ver algo que no existe? Porque cuando el cerebro está bajo estrés extremo, empieza a interpretar señales ambiguas como amenazas reales. Y cuando una persona dice haber visto algo, otras lo ven también. Es el poder de la expectativa. El miedo colectivo crea realidades alternativas. Pero eso no fue lo único. Durante la Segunda Guerra Mundial, se registraron numerosos casos de pánico por bombas ficticias. En Londres, durante los bombardeos alemanes, hubo zonas donde los habitantes huían de edificios por el rumor de que estaban minados. Algunos juraban haber sentido vibraciones. Otros decían haber olido explosivos. Pero en muchos casos, no había bomba alguna. Lo peor es que este tipo de pánico podía costar vidas. Gente herida en estampidas, servicios médicos colapsados por pacientes que no tenían heridas reales. Y no todo fue en Europa. En Estados Unidos, mientras se libraba la guerra en Europa y el Pacífico, se transmitió una emisión radial que cambiaría la historia del miedo colectivo, La Guerra de los Mundos, protagonizada por Orson Welles en 1938. Esta adaptación del clásico de H. G. Wells fue presentada como una noticia de última hora, con reporteros describiendo la invasión alienígena en tiempo real. Muchas personas, especialmente en áreas rurales con acceso limitado a información, creyeron que era real. El resultado fue el caos. Familias huyendo de sus casas, llamadas de emergencia, incluso personas armadas dispuestas a defenderse de extraterrestres. ¿Fue un fraude? Sí. Pero ¿cómo explicar que miles cayeran en el engaño? Porque la mente humana, bajo ciertas condiciones, deja de distinguir entre ficción y realidad. Este evento demostró el poder de los medios de comunicación en la propagación de ideas. Un solo mensaje, transmitido con suficiente credibilidad, puede generar reacciones masivas. Y en tiempos de guerra, donde la tensión ya es alta, cualquier chispa puede convertirse en una tormenta.
La histeria colectiva durante conflictos bélicos no solo afecta a civiles. También puede tocar a soldados, oficiales, incluso altos mandos militares. Hay registros de unidades enteras que abandonaron posiciones estratégicas por rumores infundados. De campamentos donde se generaron brotes de síntomas físicos inexplicables tras escuchar rumores de envenenamiento o armas biológicas. Lo curioso es que, aunque las guerras han cambiado, el miedo colectivo sigue funcionando igual. Hoy, no necesitamos sirenas ni radios para crear pánico. Basta con un mensaje viral, una foto retocada, un audio malinterpretado. La diferencia es que ahora viaja más rápido y llega a más personas. Entonces, ¿qué aprendemos de estos casos? Que el miedo no solo es contagioso, es inevitable en tiempos de crisis. Y que, en lugar de culpar a los demás por caer en él, debemos entender cómo funciona, cómo se propaga y cómo podemos protegernos de él. Sigue con nosotros, porque nuestra próxima parada nos llevará al corazón de los años 80, donde el miedo tomó una forma aún más oscura, el pánico satánico. El auge de los satanistas imaginarios. Hubo una época en la que el miedo no venía de armas ni de guerras, sino de lo invisible. De sombras que se movían en las esquinas. De símbolos invertidos en álbumes de rock. Y especialmente, de niños que contaban historias imposibles. Nos referimos a los años 80, una década marcada por el auge del pánico satánico. Un fenómeno que se extendió principalmente por Estados Unidos y algunos países europeos, donde miles de personas llegaron a creer que sectas satánicas estaban operando en secreto, secuestrando niños, realizando rituales sangrientos e incluso sacrificando inocentes. Pero lo más inquietante es que estas historias no eran reales. Todo comenzó con una mezcla peligrosa: religión fundamentalista, terapia psicológica mal aplicada, medios de comunicación sensacionalistas y una sociedad en transición. La familia nuclear estaba cambiando, los padres trabajaban fuera de casa con mayor frecuencia, y las guarderías privadas se volvieron comunes. Eso generó ansiedad, y esa ansiedad fue fertile ground para el miedo colectivo. Uno de los casos más famosos y trágicos fue el de la guardería MC Martin en California. En 1983, Judy Johnson, una madre divorciada, acusó al personal de la guardería de haber abusado sexualmente de su hijo. Pero no se quedó ahí. Con el tiempo, sus declaraciones se volvieron cada vez más extremas. Afirmaba que los empleados practicaban rituales satánicos, que tenían túneles secretos bajo la escuela, que usaban animales muertos en ceremonias y que su hijo había sido obligado a participar en actos demoníacos. Lo peor es que nadie verificó realmente sus acusaciones. Solo bastó con que una persona dijera algo extraño para que otras familias empezaran a sospechar. Niños fueron interrogados bajo técnicas poco éticas. Se les mostraron dibujos sugerentes. Se les preguntó directamente si habían visto cosas raras. Y muchos, influenciados, comenzaron a responder afirmativamente. De repente, docenas de niños contaban historias similares. Hablaban de magia negra, de vuelos en escobas, de figuras demoníacas y de sacrificios humanos. Algunos incluso decían haber visto a profesores desaparecer o aparecer como por arte de magia. Era evidente que algo estaba pasando, pero no era lo que todos pensaban. El caso MC Martin se convirtió en uno de los juicios más largos y costosos de la historia estadounidense. Duró 7 años. Involucró a 7 acusados. Y al final, ninguno fue condenado. No hubo pruebas físicas. No hubo cadáveres. No hubo túneles. Todo era producto de la histeria colectiva, alimentada por una madre traumatizada, una sociedad asustada y un sistema judicial que no supo cómo manejarlo. Pero este no fue un caso aislado. Durante los años 80 y principios de los 90, cientos de instituciones educativas, centros de cuidado infantil y hasta comunidades religiosas fueron investigadas por supuestas actividades satánicas. En muchos casos, los únicos testigos eran niños pequeños que habían sido influenciados durante terapias regresivas o mediante preguntas dirigidas. ¿Cómo es posible que tantas personas hayan creído en algo tan absurdo? La respuesta está en una técnica terapéutica muy popular en ese momento: la memoria recuperada. Esta práctica se basaba en la idea de que los traumas reprimidos podían ser revividos mediante hipnosis, visualización o preguntas repetitivas. Sin embargo,
esta metodología resultó ser profundamente peligrosa. Muchos pacientes recordaron eventos que nunca ocurrieron, abusos inexistentes, viajes a otros mundos, encuentros con extraterrestres o, por supuesto, rituales satánicos. Estudios posteriores demostraron que el cerebro humano puede crear recuerdos falsos cuando se le sugiere repetidamente que algo sucedió. Es decir, muchas de estas personas no estaban mintiendo. Realmente creían haber vivido esas experiencias horribles porque su mente se las había fabricado. Y mientras esto sucedía, los medios de comunicación amplificaban el miedo. Revistas, programas de televisión y libros sensacionalistas vendían historias de satanismo como si fueran hechos comprobados. Películas como The Exorcist y series como Satanic Panic contribuyeron a normalizar la idea de que el mal andaba suelto entre nosotros. Entonces, ¿qué provocó todo esto? Fue una combinación perfecta de factores, una crisis social, un vacío informativo, terapia sin regulación y una prensa dispuesta a vender miedo como entretenimiento. La histeria colectiva no solo se manifestó en las calles, sino también en los hogares, en las consultas médicas y en las pantallas de televisión. Lo más triste es que muchas vidas quedaron destrozadas. Familias enteras se separaron por acusaciones falsas. Profesionales perdieron su trabajo. Padres fueron encarcelados por crímenes que no cometieron. Y todo, por una ola de miedo que se expandió como un virus mental. Pero ¿cómo sabemos que hoy no estamos viviendo otro brote similar? Tal vez no se trata de satanismo, pero sí de nuevas formas de paranoia colectiva. Teorías conspirativas, rumores digitales, acusaciones virales, son solo versiones modernas de lo mismo. En los años 80, el miedo tenía cuernos y cola. Hoy, puede tener forma de mensaje de texto, de video viral o de comentario anónimo en redes sociales. Lo que no cambia es el mecanismo, una chispa, una duda, una pregunta mal formulada, y de pronto, un incendio mental se extiende por toda una comunidad. Así que pregúntate esto, ¿qué historias absurdas están circulando hoy que dentro de 20 años nos parecerán increíbles? ¿Y qué papel jugamos nosotros en su propagación? Epidemias de ansiedad escolar. Imagina una escuela normal. Alumnos desayunan, profesores preparan sus clases, todo parece tranquilo. Pero de repente, algo cambia. Un estudiante comienza a sentirse mal. Se queja de mareos, dolores de cabeza, incluso dificultad para respirar. Llama la atención. Poco después, otra alumna empieza a tener los mismos síntomas. Y luego otra más. Pronto, hay docenas de estudiantes afectadas. Las ambulancias llegan. Los padres corren al lugar. La prensa se hace eco del misterio. ¿Qué está pasando? La respuesta no es fácil de aceptar. Porque no hay virus. No hay intoxicación alimentaria. Ni siquiera hay una enfermedad física real. Lo que están experimentando estas jóvenes es real. Sus síntomas son verdaderos. Pero su origen no está en el cuerpo, sino en la mente. Es otro caso clásico de histeria colectiva. O como se le conoce hoy en día, trastorno somático funcional inducido por ansiedad. Este fenómeno ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo del mundo. Uno de los casos más famosos fue el de una escuela secundaria en Leroy, Nueva York, en 2011. Allí, una estudiante comenzó a mostrar tics neurológicos similares a los del síndrome de Tourette. Poco después, otras compañeras también empezaron a tener los mismos síntomas. Algunas desarrollaron movimientos involuntarios, espasmos faciales, gritos incontrolables. El miedo se extendió rápidamente. ¿Se trataba de un brote tóxico? ¿Una nueva enfermedad desconocida? Los médicos investigaron. Analizaron el agua, el aire, los edificios. No encontraron nada. Finalmente, tras meses de estudios, concluyeron que era un caso de histeria colectiva. Un diagnóstico que, aunque científico, generó polémica. Muchos padres rechazaron la idea de que sus hijos estuvieran fingiendo o que todo fuera imaginario. Pero eso es un malentendido común. En la histeria colectiva, los síntomas son absolutamente reales. Solo que su causa no es física, es psicológica. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bajo ciertas condiciones, el cerebro puede traducir el estrés emocional en síntomas físicos.
Es una defensa natural del cuerpo ante el miedo, la presión social o la ansiedad acumulada. Cuando uno o más miembros de un grupo comienzan a mostrar estos síntomas, otros pueden imitarlos inconscientemente. No están mintiendo. Simplemente, su mente responde al contagio emocional. Otro caso similar ocurrió en Nicaragua, donde varias estudiantes reportaron mareos, náuseas y pérdida de conocimiento sin motivo aparente. También en Escocia, donde un grupo de chicas comenzó a sufrir ataques de pánico y convulsiones después de asistir a una charla sobre salud mental. En todos estos casos, no hubo evidencia médica que respaldara una enfermedad física. Pero sí había una cosa en común: estrés emocional, entornos cerrados y mucha exposición a los síntomas de los demás. Lo interesante es que este tipo de episodios tienden a afectar principalmente a adolescentes, especialmente mujeres. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida, las emociones están más sensibles, la identidad aún se está formando y la presión social es intensa. Además, en entornos escolares, donde todos comparten espacio, horarios y rutinas, el contagio emocional es más rápido. Algunos expertos comparan estos eventos con una especie de virus mental. No se transmite por el aire ni por contacto físico, sino por la mirada, por el rumor, por el miedo compartido. Si ves a alguien teniendo un ataque, es probable que tú también empieces a sentirlo. Y si ya hay 10 personas así, tú serás el 11º. Pero, ¿cómo detener esto? Aunque suene contradictorio, la mejor forma de combatir una epidemia de ansiedad escolar es reconocerla. Darle nombre, entender su naturaleza y aislar a los pacientes de la fuente de estrés. En algunos casos, se han visto resultados positivos simplemente alejando a los afectados del entorno original. Cambiar de ambiente, reducir la exposición a noticias alarmistas y ofrecer apoyo psicológico suele ser suficiente para que los síntomas desaparezcan con el tiempo. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo la percepción pública. Decir que alguien está sufriendo de histeria colectiva puede sonar minimizante o incluso cruel. Pero no es una crítica hacia quien lo vive. Es una explicación de cómo funciona la mente humana bajo ciertas circunstancias. Y mientras más sepamos sobre este fenómeno, mejor podremos proteger a nuestros jóvenes de caer en él. Ahora bien, si creías que este tipo de cosas solo ocurre en escuelas, espera a ver cómo se manifiesta la histeria colectiva en el mundo digital. Donde los síntomas viajan a la velocidad de un clic. Y donde millones de personas pueden verse afectadas sin siquiera conocerse entre sí. Continúa con nosotros y suscríbete a nuestro canal, porque ahora nos adentramos en una era completamente nueva de contagio mental, la histeria colectiva en redes sociales modernas. Histeria en redes sociales modernas. En el pasado, la histeria colectiva necesitaba de un lugar físico. Una escuela, una fábrica, una iglesia. Pero hoy, el mundo está conectado. Y eso significa que el miedo, la ansiedad y los síntomas mentales también pueden contagiarse, sin salir de casa. Las redes sociales han revolucionado la forma en que compartimos información. Pero también han creado nuevas formas de contagio emocional. Y en los últimos años, hemos sido testigos de un fenómeno inquietante: el surgimiento de epidemias mentales digitales. Donde miles de personas, muchas veces sin conocerse, comienzan a manifestar síntomas similares, influenciadas por videos, imágenes o historias virales. Un ejemplo claro es el caso de los trastornos neurológicos viralizados. Durante la pandemia de 2020, muchos usuarios de TikTok comenzaron a publicar videos describiendo síntomas similares a los del trastorno de Tourette. Tics involuntarios, espasmos musculares, gritos repentinos. Lo curioso es que muchos de ellos no habían mostrado signos previos de ese trastorno. Y cuando los médicos los evaluaron, descubrieron que no tenían lesiones cerebrales ni causas biológicas. Era un nuevo tipo de histeria colectiva, pero esta vez, transmitida por pantallas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Simple, el cerebro humano está programado para imitar. Ver a alguien hacer algo una y otra vez, especialmente si se presenta como una experiencia personal, activa nuestras neuronas espejo. Y si ya existe un estado de ansiedad subyacente, el efecto es aún más poderoso. Esto es lo que se conoce como síndrome de la personalidad múltiple digital, donde personas comienzan a adoptar comportamientos, síntomas o incluso identidades basadas en lo que ven en Internet. Pero no solo se trata de tics.
Otros casos han incluido brotes de trastornos alimenticios, ansiedad severa, e incluso ideas suicidas que se extienden como una ola dentro de comunidades virtuales. Algunos estudios han demostrado que ver contenido relacionado con autolesiones o depresión puede aumentar significativamente el riesgo de que una persona vulnerable actúe de manera similar. Y el problema no se limita a TikTok. Instagram, Twitter, Reddit, incluso plataformas de videos largos como YouTube, han sido terreno fértil para este tipo de contagio. En grupos cerrados, foros y chats privados, se comparten experiencias personales que, aunque honestas, pueden convertirse en modelos a seguir. Si cientos de personas dicen haber vivido algo, es fácil pensar que tú también podrías estarlo viviendo. Un fenómeno particularmente extraño ha sido el aumento de casos de identidad múltiple entre jóvenes influencers. Algunas personas afirman tener múltiples personalidades internas, cada una con su propio nombre, edad, género y personalidad. Este trastorno, conocido como trastorno de identidad disociativo, TID, es extremadamente raro. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un aumento exponencial de personas que lo autodiagnostican tras consumir contenido en redes sociales. ¿Coincidencia? Otra vez, el contagio emocional digital. El rol de los influencers también es crucial. Muchos de ellos no tienen formación médica, pero comparten consejos de salud mental, diagnósticos personales o advertencias sobre supuestas amenazas invisibles. Y sus seguidores, confiando en ellos, empiezan a buscar esos síntomas en sí mismos. Es lo que se llama efecto cibercondría, cuando leer o ver contenido médico en Internet genera ansiedad y hasta síntomas físicos reales. Pero tal vez lo más peligroso de todo es cómo las teorías conspirativas se han convertido en una nueva forma de histeria colectiva. Desde acusaciones contra gobiernos hasta teorías sobre microchips en vacunas o señales satánicas en canciones populares, estas ideas se propagan a una velocidad sin precedentes. Y muchas personas, bajo estrés o incertidumbre, empiezan a creerlas como si fueran hechos comprobados. Estudios recientes muestran que el cerebro humano responde al miedo de la misma manera, independientemente de si proviene de una noticia real o de un rumor viral. Y cuando millones de personas comparten ese miedo, se crea una realidad alternativa. Una que puede llevar a protestas, aislamiento social e incluso violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta nueva era de histeria colectiva digital? Primero, debemos reconocer que existe. Segundo, educar a los jóvenes sobre cómo consumir información de forma crítica. Y tercero, recordar que no siempre debemos creer todo lo que vemos, especialmente cuando viene acompañado de emociones intensas. Porque en el mundo moderno, el miedo no necesita de una plaza llena de gente. Solo necesita de una pantalla. Y de una conexión a Internet. Sigue con nosotros, porque ahora nos adentramos en un territorio aún más oscuro, en el que la histeria colectiva cruza la frontera entre lo racional y lo inexplicable. El misterio detrás de lo inexplicable. Hay historias que no tienen explicación. Casos donde los síntomas son reales, pero las causas no aparecen en ningún libro de medicina. Donde cientos de personas comienzan a actuar igual, al mismo tiempo, sin motivo aparente. Y donde incluso los expertos, después de años de investigación, solo pueden encogerse de hombros. Esos son los casos que nos hacen preguntarnos si la histeria colectiva es solo una reacción psicológica o si hay algo más. Algo que aún no entendemos. Algo que podría estar más allá de la ciencia actual. Un ejemplo impactante es el caso de la escuela de la ciudad de Leroy, Nueva York, nuevamente. Aunque ya hablamos de él brevemente, merece un análisis más profundo. Allí, docenas de estudiantes comenzaron a mostrar tics neurológicos similares a los del síndrome de Tourette. Algunos gritaban sin control, otros tenían movimientos involuntarios de brazos y piernas. Los padres exigieron respuestas. ¿Toxinas en el suelo? ¿Exposición a químicos? Pero nada fue encontrado. Los médicos concluyeron que era histeria colectiva. Pero eso no impidió que surgieran otras teorías. Algunas personas afirmaron haber visto luces extrañas cerca de la escuela. Otros reportaron sueños recurrentes con figuras desconocidas. Un profesor juró que había encontrado una nota antigua escrita en latín dentro de un armario cerrado desde décadas atrás. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero cuando el miedo se extiende,
Cualquier detalle puede convertirse en una pieza del rompecabezas. Y no es el único caso donde la línea entre lo racional y lo paranormal parece desdibujarse. En Francia, durante los años 70, se registró un fenómeno conocido como el síndrome de los niños dormidos. En una pequeña aldea, varios niños comenzaron a caer en estados de somnolencia profunda durante días. Algunos no respondían al tacto ni a la voz. Otros despertaban con lagunas mentales, sin recordar quiénes eran. Médicos locales no encontraron causa física. Psiquiatras tampoco. Y entonces empezaron a circular rumores. Había quien decía que una antigua iglesia abandonada en las afueras del pueblo estaba maldita. Otros aseguraban haber escuchado susurros en medio de la noche. Finalmente, el gobierno trasladó a los niños a otro lugar. Poco a poco, los episodios cesaron. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue simplemente ansiedad compartida? ¿O hubo algo más influyendo en ellos? Lo inquietante es que esto no es exclusivo de comunidades pequeñas o culturas antiguas. Incluso en sociedades modernas, avanzadas tecnológicamente, ocurren eventos similares. Eventos que desafían la lógica, pero que nadie puede negar que sucedieron. En Canadá, en 2012, un grupo de trabajadoras de una fábrica textil comenzó a experimentar mareos, dolores de cabeza y náuseas. Lo curioso es que todas coincidían en el momento exacto en que les daba el ataque. Y siempre estaban juntas. No había olor, no había sustancias tóxicas. Pero cada mañana, como reloj, 1 o 2 empleados caían enfermos. Y pronto, otros también. Los estudios médicos no mostraron ninguna exposición peligrosa. Las autoridades descartaron contaminación. Sin embargo, los síntomas seguían apareciendo. Y lo peor es que algunos empleados desarrollaron ataques incluso fuera del trabajo. Solo con pensar en volver al lugar, ya sentían los mismos síntomas. ¿Cómo explicar esto? La respuesta oficial fue histeria colectiva. Pero algunos empleados insistieron en que había algo más. Algo que no podían ver, pero que sentían. Decían que había momentos en los que todo se volvía silencioso, como si el aire se detuviera. Otros mencionaban ruidos bajos, como vibraciones que venían de debajo del piso. La prensa local llegó a investigar. Buscaron registros históricos del edificio. Descubrieron que antes había sido una casa particular y que en los años 50 una familia había desaparecido sin dejar rastro. Nunca se resolvió el caso. Pero muchos empleados creyeron que eso tenía algo que ver. No sabemos si es verdad. No hay evidencia que lo respalde. Pero lo que sí sabemos es que el miedo puede crear realidades alternativas. Puede hacer que veamos cosas que no están ahí. Que escuchemos voces que no existen. O que creamos sentir síntomas que no tienen causa física. Y tal vez, solo tal vez, haya fuerzas que aún no comprendemos, interactuando con nuestras mentes de formas que todavía no podemos medir. Porque aunque la ciencia tenga explicaciones para muchos casos de histeria colectiva, hay otros que simplemente no encajan. Donde las pruebas no cuadran. Donde los testigos son demasiados para ser ignorados. Y donde, incluso los expertos más escépticos, admiten que no tienen todas las respuestas. Así que, mientras seguimos buscando respuestas, queda una pregunta pendiente: ¿podría la histeria colectiva ser la puerta hacia algo más grande? ¿Una conexión entre mentes humanas que aún no entendemos del todo? Ciencia detrás del fenómeno. Cuando escuchamos hablar de histeria colectiva, muchas veces pensamos en fantasmas, brujas o virus mentales. Pero detrás de estos eventos hay una base científica sólida. Investigadores de todo el mundo han estudiado estos fenómenos, buscando entender cómo una idea puede contagiarse como un virus, cómo el miedo puede expandirse como una epidemia, y cómo la mente humana puede sincronizarse sin palabras. La neurociencia ha sido clave para desentrañar los mecanismos cerebrales que hacen posible la histeria colectiva. Uno de los descubrimientos más fascinantes es el papel de las neuronas espejo. Estas neuronas se activan cuando vemos a alguien haciendo algo. Si ves a otra persona llorar, tus neuronas espejo también se activan. Si ves a alguien tener un ataque de risa o de miedo, tú también puedes sentirlo. Es una herramienta evolutiva que nos ayudó a sobrevivir en grupos, permitiéndonos imitar y aprender rápidamente.
Pero bajo ciertas condiciones, esta capacidad puede llevarnos a contagiar emociones negativas de forma acelerada. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que el estrés puede transmitirse de una persona a otra solo con mirarla. En un experimento controlado, a un grupo de voluntarios se les mostró videos de personas ansiosas. Luego, se midió su nivel de cortisol, la hormona del estrés. Resultado: quienes vieron los videos mostraron niveles elevados de cortisol, incluso sin haber vivido situación estresante alguna. Esto confirma que el miedo puede contagiarse solo con observarlo. Otro campo que ha ayudado a entender este fenómeno es la psicología social. Durante décadas, investigadores han analizado cómo las personas cambian su comportamiento en grupo. Uno de los experimentos más famosos fue el de Solomon Asch, quien demostró que las personas tienden a cambiar su percepción visual para encajar con el grupo, incluso cuando saben que están equivocadas. Esto explica por qué, en brotes de histeria colectiva, muchas víctimas no están fingiendo. Realmente creen lo que sienten, porque todos a su alrededor también lo sienten. Pero quizás el avance más interesante ha sido en el campo de la medicina funcional. Cada vez más médicos reconocen que hay síntomas físicos que no tienen causa orgánica, pero que son completamente reales. Se llaman trastornos funcionales y se manifiestan cuando el cerebro interpreta el estrés como una amenaza física. Por ejemplo, una persona puede desarrollar dolor de cabeza intenso, pérdida de visión temporal o incluso parálisis parcial, sin daño físico alguno. Es como si el cuerpo estuviera diciendo: estoy en peligro, aunque no haya razón médica para ello. Investigadores de la Universidad de Stanford han estudiado estos casos y han encontrado patrones claros. Muchas personas que experimentan síntomas de histeria colectiva comparten características: alta sensibilidad emocional, historial de trauma, entornos sociales tensos. Además, estas personas suelen mejorar drásticamente cuando se les aleja del ambiente original, lo que sugiere que el entorno juega un rol crucial en el mantenimiento del trastorno. Pero no solo se trata de individuos. También hay modelos matemáticos que intentan predecir cómo se propaga la histeria colectiva. Estudios de la Universidad de Oxford han aplicado modelos similares a los usados en epidemiología para analizar cómo las ideas se propagan como virus. Según estos modelos, basta con que una persona empiece a mostrar síntomas para que, en cuestión de horas, docenas más puedan verse afectadas. Y cuanto más conectados estén los miembros del grupo, más rápido se extiende. Entonces, ¿podríamos predecir y evitar futuros brotes de histeria colectiva? Algunos expertos creen que sí. Identificando puntos de estrés, reduciendo la exposición a información alarmista y ofreciendo intervención temprana, es posible frenar estos eventos antes de que se conviertan en crisis. Sin embargo, uno de los mayores desafíos sigue siendo la percepción pública. Decir que alguien está sufriendo de histeria colectiva puede sonar minimizante o incluso cruel. Pero no es una crítica hacia quien lo vive. Es una explicación de cómo funciona la mente humana bajo ciertas circunstancias. Y mientras más sepamos sobre este fenómeno, mejor podremos protegernos de él. Así que la próxima vez que escuches una noticia sobre un brote misterioso de enfermedades inexplicables, recuerda, no siempre se trata de una amenaza externa. A veces, la mayor amenaza está dentro de nosotros mismos, en la forma en que nuestras mentes se conectan, se contagian y se sincronizan. Histeria colectiva y cultura pop. La histeria colectiva no solo vive en las páginas de libros de historia o informes médicos. También se ha colado silenciosamente en la cultura popular, disfrazada de entretenimiento. En películas, series, novelas y videojuegos, este fenómeno ha sido retratado de mil maneras. A veces como algo sobrenatural, otras como un experimento psicológico, pero siempre como una fuerza poderosa que puede corromper mentes, cambiar comportamientos y transformar comunidades enteras. Una de las películas más representativas es Hereditary, donde una familia comienza a desintegrarse tras una serie de eventos trágicos. Lo interesante no es solo lo paranormal, sino cómo el miedo, la paranoia y el trauma se contagian entre los miembros. Algunos actúan de formas inesperadas, como si estuvieran bajo el control de algo mayor. No hay una explicación médica, pero sí una conexión emocional tan intensa que parece dominar sus acciones. Es histeria colectiva disfrazada de terror sobrenatural. Otra película icónica es The Witch, ambientada en el siglo XVII.
Aquí vemos cómo el aislamiento, la religión y el miedo a lo desconocido generan sospechas, acusaciones y al final, una ruptura total de la lógica familiar. ¿Es realmente la bruja quien corrompe a los niños? ¿O es el miedo compartido el que termina por hacerlos perder la razón? En el mundo de las series, Stranger Things explora repetidamente el concepto de pensamiento grupal bajo presión extrema. Personajes como Eleven o los habitantes de Hawkins caen en estados alterados de conciencia, donde el miedo colectivo se convierte en una fuerza casi tangible. El Upside Down, aunque ficticio, representa perfectamente ese estado mental compartido donde todos ven amenazas invisibles y reaccionan al unísono. La serie no habla directamente de histeria colectiva, pero toca muchos de sus elementos clave, sugestibilidad, estrés social y la facilidad con que el miedo se propaga. No podemos olvidar también a Midsommar, una película que muestra cómo una comunidad cerrada puede caer en rituales extremos bajo una especie de lavado de cerebro colectivo. Las personas cambian su forma de pensar, sentir y actuar, sin darse cuenta de que están siendo manipuladas por una masa que ya no razona individualmente. Es una representación visual y emocionalmente poderosa de cómo funciona la histeria colectiva cuando se mezcla con ritualismo, aislamiento y control mental. Pero no solo el cine y la televisión han explorado este tema. Los videojuegos también lo han hecho de manera magistral. Juegos como Silent Hill 2 presentan mundos donde la realidad se distorsiona según los traumas internos de los personajes. Y aunque eso suena puramente psicológico, también refleja cómo una multitud puede compartir una percepción alterada de la realidad. Otro ejemplo es Dead Space, donde la locura se contagia entre tripulantes de una nave espacial, llevándolos a ver monstruos donde antes no los había. No son alienígenas los que los vuelven locos, es la mente humana bajo presión. Incluso en el ámbito literario, el tema está presente. Libros como El amanecer de los muertos vivientes de George A. Romero o El problema final de Stephen King muestran cómo grupos de personas pueden caer en comportamientos irracionales, violentos o incluso suicidas, simplemente por estar expuestos al miedo constante y al aislamiento. Lo curioso es que estos relatos no solo entretienen, también nos preparan, de alguna manera, para entender nuestro propio mundo. Nos enseñan que el miedo puede contagiarse, que la paranoia puede ser colectiva y que, en ciertas condiciones, cualquiera puede caer en una burbuja de pensamiento compartido sin darse cuenta. Y quizás eso sea lo más peligroso, que la histeria colectiva no siempre llega con campanas de alarma. A veces viene disfrazada de entretenimiento. Otras, simplemente se cuela en nuestra forma de pensar, sin que siquiera lo notemos. Entonces, ¿podríamos estar viendo casos de histeria colectiva hoy mismo, sin reconocerlos como tales? Tal vez no en forma de bailes medievales o brotes de risa inexplicable, pero sí en forma de teorías conspirativas virales, movimientos sociales polarizados o incluso en nuevas formas de identidad digital. Porque si algo nos enseña la cultura pop, es que el miedo no solo es contagioso, es inevitable en ciertas condiciones. Y mientras más sepamos sobre él, mejor podremos protegernos. ¿Podría sucederme a mí? Autoevaluación. Imagina que estás sentado frente a tu computadora, leyendo una noticia impactante. Un mensaje viral aparece en tus redes sociales. Tus amigos lo comparten. Tus familiares lo comentan. Incluso expertos parecen confirmarlo. Y entonces, empiezas a creerlo. De verdad. Sin dudar. Como si hubieras estado esperando escuchar esa información toda tu vida. ¿Cómo supiste que era cierto? ¿Lo investigaste tú mismo? ¿O simplemente confiaste en lo que todos decían? Este es el mecanismo básico de la histeria colectiva, el contagio de ideas bajo estrés emocional. Y aunque creamos que somos inmunes, la verdad es que nadie está completamente a salvo. Porque la mente humana, por muy racional que queramos ser, tiene puntos débiles. Y esos puntos se abren cuando estamos cansados, ansiosos, solos o rodeados de gente que piensa igual que nosotros. Así que pregúntate esto, ¿cuántas veces has cambiado tu opinión solo porque todo el mundo lo hacía? ¿Cuántas veces has sentido miedo sin saber por qué? ¿Cuántas veces has repetido una idea solo por haberla escuchado muchas veces? Estas no son preguntas retóricas. Son señales. Indicadores de que podrías estar dentro de una burbuja de pensamiento colectivo.
Y no necesitas estar en una plaza medieval o en una escuela afectada por brotes de risa para estar inmerso en una ola de histeria mental. Hoy, la histeria colectiva puede manifestarse de formas sutiles. Puede ser un movimiento social que, aunque bien intencionado, se vuelve irracional. Puede ser una teoría conspirativa que empiezas a considerar real solo por repetirla demasiadas veces. O puede ser una nueva forma de identidad o experiencia personal que adoptas después de consumir contenido digital repetitivamente. La buena noticia es que existen herramientas para detectar si estás bajo la influencia de una mentalidad colectiva. Y lo más importante, puedes aprender a protegerte. Primero, practica el juicio crítico. Antes de aceptar cualquier idea como verdadera, hazte estas preguntas: ¿quién lo dice? ¿Qué evidencia respalda esta afirmación? ¿Hay fuentes alternativas que lo contradigan? Si solo encuentras información de un lado, es probable que estés dentro de una burbuja informativa. Segundo, desarrolla autoconciencia emocional. Muchas veces, las ideas se aceptan no por lógica, sino por emoción. Si sientes miedo, indignación o urgencia al leer algo, detente. Respira. Analiza. ¿Estás respondiendo con la cabeza o con el corazón? Tercero, busca la diversidad de opiniones. Rodearte solo de personas que piensan igual que tú crea un efecto de refuerzo constante. Eso puede llevar a extremismos, miedos infundados e incluso a decisiones irracionales. Sal de tu zona de confort. Escucha a quienes piensan diferente. No para cambiar de bando, sino para entender otros puntos de vista. Cuarto, limita tu exposición a contenidos altamente emocionales. Sabemos que los medios modernos están diseñados para capturar tu atención con historias dramáticas, imágenes impactantes y titulares alarmistas. Pero cuanto más tiempo pasas expuesto a ellos, más vulnerable eres al contagio emocional. Y quinto, confía en la ciencia y en la medicina. No significa que debas aceptar todo lo que dicen las instituciones sin cuestionar. Pero sí implica que debes buscar respuestas basadas en hechos, no en rumores o experiencias aisladas. La histeria colectiva suele surgir cuando ignoramos la evidencia científica y nos dejamos llevar por el pánico. Nadie está inmune a la histeria colectiva. Ni tú. Ni yo. Ni siquiera los expertos. Pero entender cómo funciona, reconocer sus señales y aplicar técnicas de protección mental puede ayudarnos a mantenernos lúcidos en un mundo cada vez más conectado, cargado de información y lleno de emociones compartidas. Así que la próxima vez que veas una noticia que te genere miedo, la próxima vez que leas algo que te haga sentir que el mundo está cambiando, la próxima vez que alguien diga esto es grave, detente. Respira. Y pregunta: ¿estoy viendo la realidad o estoy siendo absorbido por una ola mental? La mente humana es un universo complejo. Un lugar donde la lógica se mezcla con la emoción, donde lo racional puede verse eclipsado por el miedo y donde la individualidad a veces se diluye en el sonido de una multitud. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la histeria colectiva ha marcado nuestra historia. Desde las calles medievales llenas de bailarines descontrolados hasta las pantallas modernas donde millones comparten ansiedad sin conocerse. Hemos visto cómo el miedo puede contagiarse como un virus, cómo las emociones pueden sincronizarse entre personas desconocidas y cómo incluso los más racionales pueden caer bajo su influencia. Hemos caminado por escuelas donde docenas de estudiantes comenzaron a mostrar síntomas inexplicables. Por comunidades que acusaron a inocentes de crímenes sobrenaturales. Por redes sociales donde ideas, identidades y trastornos mentales se viralizan como cualquier otro contenido. Y aunque muchos de estos eventos parecen absurdos en retrospectiva, en su momento fueron absolutamente reales para quienes los vivieron. Porque eso es lo más inquietante, la histeria colectiva no necesita mentiras para funcionar. No requiere conspiraciones ocultas ni fuerzas externas. Solo necesita un detonante y un grupo humano vulnerable. Y mientras más conectados estemos, más rápido se extiende. ¿Qué aprendemos de esto? Que somos criaturas sociales, pero también frágiles. Que nuestras mentes están diseñadas para imitar, para sentir empatía, para buscar seguridad en el grupo. Pero también, que ese mismo instinto puede llevarnos a perder el control de nuestro propio juicio. Que el miedo no solo se transmite por contacto físico, sino por miradas, palabras, imágenes, mensajes.
que ver algo repetidamente puede hacer que lo creamos, incluso si no tiene fundamento. Y que, a menudo, no nos damos cuenta de que estamos dentro de una burbuja mental hasta que ya es demasiado tarde. Pero también aprendemos que hay esperanza. Porque ahora sabemos cómo funciona. Podemos reconocer los síntomas. Podemos educarnos para protegernos. Podemos enseñar a nuestros jóvenes a cuestionar, a investigar, a no aceptar información sin antes analizarla. Podemos construir una sociedad más resistente al contagio emocional, menos susceptible al pánico colectivo. Y tal vez, lo más importante, podemos recordar que no siempre somos dueños de nuestros pensamientos. A veces, nuestras mentes se ven arrastradas por corrientes invisibles, por dinámicas grupales que no controlamos. Pero entenderlo, ya es el primer paso para recuperar el control. Entonces, ¿qué queda por descubrir? ¿Qué nuevas formas tomará la histeria colectiva en el futuro? ¿Cómo cambiará en una era dominada por la inteligencia artificial, por realidades virtuales y por comunidades digitales cada vez más interconectadas? Quizás mañana, en algún lugar del mundo, surgirá un nuevo brote de miedo compartido. Una ola de ansiedad digital. Un rumor que se convierta en realidad. Un evento que no tenga explicación médica, pero que afecte a miles. Y cuando ocurra, quizás esta reflexión te venga a la mente. Quizás recuerdes que el miedo puede ser contagioso. Que no siempre debes creer lo que ves. Que a veces, la mayor amenaza no viene del exterior, sino de dentro de nosotros mismos. Así que te invito a compartir este conocimiento. A hablar de ello. A preguntarte, cada vez que veas algo extraño, algo masivo, algo que todos repiten sin dudar, si no será otra manifestación de la histeria colectiva. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por abrir tu mente a lo desconocido. Y gracias por permitirme recordarte una verdad fundamental. No siempre somos dueños de nuestros pensamientos. Pero sí podemos aprender a entenderlos.